recibirlas a las dos con un fuerte aplauso a Laura y Adriana de Blue Voyant. Adri, ¿tienes puntero? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio, for Consulting. Me tocó el mejor escenario, todos acaban de tomar café y luego vamos al whisky, entonces yo creo que, espero que esta sea amena. Mucho gusto conocerlos. Yo soy Adriana Durán, Regional Sales Manager de Blue Voyant. Hoy vamos a tocar un tema que enlaza todos los mensajes que hemos recibido el día de hoy. Por un lado, somos compañías especializadas en tecnologías cyber, en servicios cyber, en tecnologías también de recuperación, transformación digital, ir a la nube, pero resulta que los negocios, lo que hemos visto nosotros es que los negocios tienen diferentes áreas y ponerlas a trabajar de manera sincronizada para el mismo objetivo a veces es muy complejo. El tema del seguro cibernético, no sé, yo creo que ustedes dicen una póliza cyber. ¿Qué tiene que ver en esta conversación? Es que todos estos esfuerzos que se hacen desde IT, desde riesgos, desde seguridad, son para proteger al negocio o a la entidad, pero el mismo negocio y entidad necesita una capa superior, porque nada es 100%. Aquí Laura dice, hay dos grupos, a los que ya les pasó y a los que les va a pasar. Entonces, en este momento lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos mitigar y transferir los riesgos cibernéticos para tener una organización mucho más segura. Me acompaña Laura Berrío. Laura Berrío es nuestra Regional Sales Engineer para la TAM. Laura es una persona que estudió ingeniería civil, tiene maestría en seguridad de la información, además es MBA, pero tiene una ventaja impresionante y es que ha estado al lado de compañías de consultoría en seguridad. Ha estado en entidades de gobierno como oficial de seguridad de la información, en el sector privado también como CISO, en compañías regionales, y ahora está de este lado, porque ella dice, yo quiero poderles contar cómo sí les aplica, lo que a mí antes no me podían contar en el rol que estaba. Entonces Laura hoy nos va a hacer toda una charla interesante de cómo transferir el riesgo. Es que está como, perdón, pero está como así de grande. Quería contarles quién es Blue Voyant. Ya algunos de ustedes los conozco, me encanta poder ver caras familiares. Somos una compañía que se dedica a detectar y responder a amenazas cibernéticas en diferentes ámbitos. Nosotros nacimos por la iniciativa de nuestros fundadores que decían, ¿cómo hacemos para democratizar la ciberseguridad? Conseguir talentos es difícil, las tecnologías cada vez son más complejas, las fuentes de inteligencia se compran, funcionan, no funcionan, las entidades gubernamentales tienen fuentes de inteligencia únicas que no son disponibles para, como decimos en Colombia, para el cristiano de a pie. ¿Cómo hacemos para consolidar un servicio y ayudar a las compañías y a las entidades, a los gobiernos a nivel global y de todos los segmentos de mercado a que tengan lo mejor de una manera asequible? Entonces nace Blue Voyant con esto, ya tenemos clientes en más de 40 países a nivel global. Somos una compañía reconocida por la calidad de nuestros servicios, pues van a ver a Microsoft en todo nuestro proceso, porque somos el top número 1 para servicios gestionados y especialistas en servicios cyber sobre Microsoft. Y estos somos, tenemos más de 900, 800, más de 1000 clientes a nivel global, también en servicios gestionados y cada vez aprendemos más. Entonces, aquí, con base en esta introducción, básicamente, ¿cuáles son las preocupaciones? Transformación digital. Vámonos a la nube. Y la nube tiene unos riesgos, es un riesgo que hemos estado viendo. Hay clientes que dicen, es que de alguna manera yo pagaba tantos miles de dólares al mes en mi tenant y resulta que me llega una factura por 5 o 10 veces más. ¿Qué pasó? Ponen a minar bitcoins o cogen esas máquinas, peor aún, hay un ataque y para hacer ataques de denegación de servicio cogen mis máquinas de Azure o de AWS y las utilizan para disparar ataques de denegación de servicios. Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos? ¿Quién me cubre frente a eso? Entonces, es una problemática que despierta muchas alertas. Yo quiero decir algo particular acá y es que yo he trabajado, como ven, en seguridad muchos años y pocos fabricantes tienen también como esa responsabilidad social, pero yo te vendo y te acompaño en lo mío, pero ver todo tu negocio y cómo te lo ayuda a asegurar es lo que hoy les vamos a contar. Robos de data, ataques de ransomware. Por el otro lado estamos viendo, si nos paramos ya desde las pólizas, es más difícil, o sea, se requiere una póliza cyber, pero cada vez es más complejo tenerla. ¿Por qué?
son controles más estrictos, las reaseguradoras no tienen visibilidad y confianza, porque dice, pues usted puede que me diga que sí lo tiene, pero mañana le meten un ransomware y me toca pagar. Son procesos demasiado tortuosos renovar una póliza, cada vez suben más las primas, las coberturas son menores, al momento de tener un incidente dicen como, tienen que entregarme el análisis forense, el no sé qué, y uno dice, pero ¿dónde consigo un incident response? ¿Dónde hago? Es muy difícil también todo ese proceso. Y la otra es que ya empiezan a ver los efectos, uno dice, mire, a veces, y no de mala fe, hay malas prácticas en seguridad, en ciberseguridad. Yo puedo tener la mejor tecnología, la tecnología top de Gartner. Un CTO amigo mío en Colombia me dice, mire, si yo como CISO solo compro tecnologías líderes de Gartner y algo pasa, es que no me pueden decir que me equivoqué. Todas son líderes de Gartner, ¿sí o no? Pero viene el conocimiento, viene cómo se trabaja, viene la parte de awareness a los usuarios, hay una cantidad de cosas que envuelven esto. Dentro de esos antecedentes está, ¿qué hice? ¿La saqué yo? No fui yo, perdón. Listo. ¿Qué pasa? Se materializa un ataque. ¿Cuáles son los efectos que se ven? Por eso tener una cobertura 360, no solo tecnologías, no solo servicios, también el seguro es importante. Se impacta la calificación crediticia, porque es una compañía de alto riesgo. Ahora les voy a mostrar un poco de cifras de cuánto es la pérdida frente a un ataque de ransomware según estudios. El valor de las acciones, si cotiza en bolsa, se cae inmediatamente y todos lo hemos visto con estos grandes ataques de estas grandes compañías a nivel global. Y pues, tras de que me atacan, pierdo plata, se me caen las acciones, hay un tema reputacional muy fuerte y esto es la frase más linda del mundo, se necesitan 20 años para ganar reputación y 1 minuto para perderla. Entonces, a esto nosotros le sumamos que el crecimiento de ataques, del costo de ataques año tras año, son diferentes estudios que hacemos continuamente y como han visto, cada uno de nosotros ha presentado algo de estudios, de riesgos, cuánto dinero se pierde, las pérdidas son monumentales. Estamos hablando que podemos llegar a perder más de 6.000 billones de dólares se pierden al año por incidentes de seguridad. Son números que no caben como en un Excel. ¿De dónde salen los números? Esto es un ejercicio para una compañía promedio, además de nosotros de Latinoamérica. Una compañía que tenga un revenue anual de 8 millones de dólares, que tenga más o menos trabaje un año en horarios laborales, en días laborales no más, 260 días al año, que tenga una población a nivel de TI de 1.500 endpoints, estaciones de trabajo, servidores, miren que es muy, muy aterrizado a nuestro mercado. Dice uno además que el promedio mensual de salario de su personal sea de $30,000, del costo del personal. Es promedio, hay gente que se gana más, hay gente que se gana menos, que además el tiempo que les toma recuperar una máquina, entonces esta máquina se dañó, tengo que reinstalarla, sea un tiempo promedio de 3 horas, que es un buen tiempo que hoy se puede manejar porque es restaurar una imagen, cargar una información, obviamente un servidor es más, pero pensemos que son 3 horas. Y que además, si hay un ataque de ransomware, tenga que jalar los cables por 15 días, mientras empieza a recuperar servicios, empieza a restablecer sistemas, a mirar qué más se le perdió, qué le quedó faltando, qué le robaron, que sean más o menos 15 días. El costo, la combinación de un ransomware que ataca una organización de 1.500 endpoints o 1.500 empleados con este salario que vende 8 millones de dólares al final, en los diferentes criterios, estamos hablando que el riesgo total financiero es de 3 millones de dólares. Todo por un ransomware. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo justifico yo el tema de tener una organización segura? Microsoft, como les digo, tiene un tema de responsabilidad social muy interesante. Tienen una organización que es el MISA, que es el Microsoft Intelligence Security Association, donde de hecho fuimos de los primeros asociados a Microsoft. Y ellos dicen, mire, yo solo no puedo, yo necesito conocimiento, porque es que resulta que los malos trabajan en equipo. Si nosotros no trabajamos en equipo, pues nos van ganando, siempre irán un paso adelante de nosotros. Ellos unifican, ellos están uniendo un ecosistema de diferentes vendors globales especializados en ciberseguridad, en compañías especializadas en inteligencia y en servicios, como somos nosotros, y con eso se están creando mejores productos, mejor detección, se colabora en inteligencia, es toda una comunidad, hoy ya somos más de 500 compañías, todas globales. Y dentro de eso ya se creó el capítulo Colombia, ahora estamos creando el capítulo Latinoamérica
Y esto es, ¿quiénes están aquí en la mesa de todos estos 500 y tantos de miembros que tengo? ¿Cómo hacemos para mejorar el National Cybersecurity Index de la región? Y eso es una combinación de elementos que lo ponen a uno en un nivel. Colombia está en el puesto 63. Y eso que Colombia es un país absolutamente regulado a nivel de banca, a nivel de gobierno nacional, a nivel de protección de datos personales. Hay toda una política de confianza digital, y es que el ciudadano sienta que puede confiar en darle la información a una entidad, que puede confiar en que toda mi ficha médica esté digitalizada. Esa confianza digital es obligación, y más aún si soy parte del sistema de infraestructuras críticas. Entonces, empezamos en Colombia por eso, lo estamos desplegando en el resto de región, y estos son los principales elementos que nos van a dar esa calificación como país y como región. Hablamos de políticas nacionales alrededor de cyber. Todos hemos venido trabajando, como lo acaba de decir el señor Molina, todos venimos trabajando en cómo revisamos los riesgos, cómo los identificamos, cómo los tratamos, cómo los regulamos, cómo los monitoreamos y demás. Luego, cómo se hace la gestión y detección de estas amenazas, cómo educamos, cómo tenemos una política de educación. Hay dos tipos de educación: eduquemos al ciudadano, eduquemos al empleado, generemos esa conciencia de seguridad, de ciberseguridad, pero además generemos talento, fortalezcamos el talento. Ustedes saben que Microsoft hace inversiones grandísimas para colaborar con universidades, generando conocimiento y fortaleciendo el conocimiento específico en cyber. Hoy todos quieren desarrollar, ¿no? Todos quieren trabajar con inteligencia artificial, pero pocos están en esta línea de seguridad. ¿Cómo es el manejo de la crisis? Yo tengo que estar preparado para responder, sí o sí, tengo que poder responder frente a un ataque. ¿Y qué tanta es la cobertura a nivel de pólizas cyber? Porque al final si yo tengo todos estos elementos cubiertos, hay una política, hay unas regulaciones, tengo un modelo continuo de detección, respuesta y gestión de incidentes, estoy preparado, tengo gente capacitada. Si tengo mi seguro, mi organización amparada dentro de una póliza cyber, tengo mejor puntuación. Según la cantidad de pólizas también que hayan en ese país, en ese territorio, mejora la calificación. Porque que yo sea asegurable quiere decir que tengo una postura óptima. Eso es como la base. Si este país tiene una cobertura del 20%, pues tiene una calificación, quiere decir que el otro 80% no cumple con los requerimientos para asegurarse. Entonces es un país que está débil en su postura de seguridad. ¿Y cómo es la respuesta ya ante un incidente? ¿Cómo me preparo y cómo respondo al incidente? Entonces, a raíz de eso, decidimos desarrollar todo un modelo conjunto. Les acabo de decir algo: nosotros, los malos, trabajan en equipo. Uno se roba las contraseñas, el otro intenta escalar privilegios, el otro tiene el paquete de ransomware, el otro exfiltra la información. Ellos son un equipo para atacarnos. Nosotros juntos tenemos que trabajar. Ahora vamos a ver al final cómo lo vamos a mitigar. Vamos a hablar de gestión de riesgos con Laura. Preguntas, las que quieran, estamos aquí para eso, y espero que el café de verdad les haya hecho efecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es el modelo de una metodología tradicional de riesgos, ¿sí? Sus fases son: yo debo identificar mi riesgo, yo debo medir ese riesgo, debo mitigarlo, en pocas palabras debo implementar controles, y debo luego controlar un riesgo residual. La gestión de riesgos siempre gira en torno a los procesos de negocio, ¿no? Entonces, cada vez que surge una iniciativa del negocio, debería ser como metodología obligatoria hacer una medición de riesgos. Cada vez que surge una nueva idea de negocio, cada vez que cambia un proceso de negocio, la sugerencia es: mida los riesgos que están asociados a esa nueva iniciativa. Y de ahí, ¿qué se puede desprender? Se pueden desprender riesgos financieros, riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo ambiental, riesgo regulatorio y riesgo cibernético. ¿Qué debo hacer yo para identificar mis riesgos? Debo identificar las causas de esos riesgos. Y estos son algunos ejemplos de causas de riesgos cibernéticos.
Tengo vulnerabilidades de día cero. Todos los días en las tecnologías surgen vulnerabilidades de día cero. Todos los días los fabricantes anuncian que identificaron una vulnerabilidad de día cero. Y estas vulnerabilidades son las que más impacto tienen en los incidentes de seguridad. Hay malas configuraciones, muchas veces instalamos dispositivos, tecnología, hardware, pero lo dejamos instalado por defecto, ¿no? No implementamos mejores prácticas sobre esas tecnologías. Eso nos pone en un nivel de exposición. Existen todos los días, como ya lo hemos visto, ataques de ransomware, ataques de phishing. Nosotros desde Blue Ocean hacemos estudios mes a mes de cuál es el vector de ataque más grande y el que visualizamos más, y todos los meses el ataque por donde ingresan a las organizaciones y a nuestros clientes es phishing. Es tan sencillo como que le llega a uno un correo del banco casi siempre, donde le dicen que su tarjeta fue bloqueada, que su cuenta ha tenido un movimiento excesivo de transacciones, que por favor dé clic en un link, ingrese su contraseña, su usuario y su contraseña, y ya se fugó la información. Como contó Adriana, he tenido la experiencia de asesorar al gobierno de Colombia, fui CISO y tuve que atender muchos incidentes de seguridad. El último incidente de seguridad que atendí, tuvimos una pérdida de $900.000 y fue por un ataque de phishing. Les voy a contar un poquito acerca de ese ataque de phishing. Le llegó a una persona un correo aparentemente de un proveedor de nosotros donde montábamos las solicitudes de pedido. Le llegó el correo diciéndole que debía cambiar su contraseña en este portal. Esta persona ingresó su usuario, su contraseña, era un portal falso, era un portal de China, y pues no es que tengamos mucho conocimiento en el idioma chino, así que esta persona no se dio cuenta que era falso, ingresó su usuario y su contraseña, y los atacantes ingresaron a su correo. Después de que estuvieron en su correo alrededor de 6 meses, le llegó un correo electrónico a las personas de finanzas diciéndoles que nuestro proveedor había cambiado su cuenta bancaria hacia otro banco. Las personas de finanzas pagaron una factura a este banco, tampoco hicieron un control de llamar y decir esta cuenta bancaria sí es de este proveedor, no hicieron ningún otro control y consignamos los $900.000. Muchos dicen, pero es un ataque de phishing. Pues sí, a uno le pueden robar el usuario de la contraseña y uno la cambia, pero miren el impacto que puede tener. Lastimosamente no teníamos controles, no habíamos identificado, estas personas empezaron a conectar desde África. Si hubiéramos tenido un control donde nos hubiéramos dado cuenta que nuestros usuarios nunca trabajaban desde África y nos hubiéramos dado cuenta que alguien se estaba logueando desde África, quizás hubiéramos podido detener este ataque. Si hubiéramos tenido el doble factor de autenticación en el correo electrónico, pues a esta persona le hubiera llegado esa solicitud de acceso a su correo electrónico, la hubiera rechazado y no hubiéramos tenido ese ataque. Y bueno, otros controles que no necesariamente están asociados a seguridad de la información o a ciberseguridad, como que el área de tesorería hubiera confirmado si esa cuenta bancaria era realmente de ese proveedor, también se hubiera evitado este ataque de phishing, o bueno, mejor, esta pérdida financiera. Escalamiento de privilegios. Hace poco también en la región vimos un incidente de seguridad en el que ingresaron a la red de nuestro cliente utilizando un usuario tradicional, digámoslo así. Empezaron a averiguar y averiguar, estaban en la red hasta que se dieron cuenta que había un usuario con el que se toman los backups. Escalaron privilegios, lograron tener acceso a este usuario por ser de backup tenía acceso a todos los servidores, de ahí se metieron a los servidores y se robaron la base de datos. No solamente se robaron la base de datos, sino que dañaron otros sistemas y empezaron a pedir extorsión. Después de que hicimos un análisis forense con nuestros servicios, empezamos a detectar que al final había sido un usuario de una contraseña que se exfiltró
la vendieron en el mercado negro, alguien la compró, ingresó a la compañía, se estuvo un tiempo ahí, escaló privilegios y logró robarse esta información. Exfiltración de información, bueno, está un poco asociado con este ejemplo que les acabo de dar. Se exfiltró un usuario de una contraseña, pero no solo eso, después de que se robaron esta información, empezaron a venderla en el mercado negro. Para el negocio, afortunadamente no era información tan crítica, era más información de negocio que solo le interesaba a esta compañía, pero lo que vemos día a día, nosotros tenemos personal que está todos los días en la Deep y en la Dark Web, es que se vende todo tipo de información y empiezan, tengo información de este banco que está en Costa Rica, tengo información de usuarios y contraseñas, tengo información de usuarios y contraseñas que sirven para comprar tiquetes o vuelos de avión más económicos. Se ve de todo tipo de información exfiltrada. No solamente esto, sino información crítica y confidencial de negocios, estrategias de mercado también se venden. Así que en la identificación de riesgos es muy importante identificar cuáles son los riesgos cibernéticos, pero más que eso es identificar las causas de eso que me puede generar ese riesgo cibernético. ¿Cómo se hace una medición de un riesgo? Al final es la probabilidad por el impacto me da el riesgo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes saben que esta es la fórmula. En probabilidad, que es importante tener en cuenta la frecuencia con la que ocurren. Y hoy, por ejemplo, el ataque de ransomware pues va a dar una probabilidad muy alta, ¿no? Como decía Adriana, yo digo, el mundo está dividido en dos. A los que ya les pasó un ataque cibernético y a los que les va a pasar. Estamos divididos en dos. Así que cuando se mida, es importante medir la frecuencia, los antecedentes, si ya nos ocurrió, la probabilidad seguramente puede ser más alta. Los históricos, el entorno, cómo está girando el entorno. Si yo salgo al mercado y pongo una aplicación móvil, ¿qué tan vulnerable puede ser esa aplicación móvil? Voy a estar quizás más expuesto en el mercado. ¿Cómo se está moviendo el entorno, por ejemplo, frente a ataques de aplicaciones móviles? Y voy a medir el impacto. ¿Qué impacto puede generar en mi negocio? ¿Me puede generar un daño reputacional? En este cliente que les digo de este usuario, el daño reputacional fue casi cero, la verdad. Es una organización en la que dijo, si se divulga mi incidente, no va a pasar nada, es una industria con un perfil bajo. ¿Qué sanciones puedo tener? Y esto en Colombia, por ejemplo, es muy alto. Las sanciones que puede tener una organización por haber sufrido un ataque cibernético son bastante altas. ¿Qué interrupción de las operaciones de mi negocio puedo tener? Y en esta parte es importante que no solamente, y ahorita lo vamos a ver un poco más, es que no solamente esté protegido yo, sino todo mi entorno. Y cuando digo todo mi entorno, es las personas que se conectan a mi entorno, a los proveedores a los que les doy acceso a mi entorno, bien sea a través de VPN, bien sea porque consuman servicios de alguna de las organizaciones de ustedes. Si se llegan a ver afectados ellos, puedo verme afectado yo, ¿no? Y un ejemplo es que Mazda tuvo una interrupción en su negocio porque su proveedor de servicios, que le ofrecía los vidrios, le fabricaba los vidrios, tuvo un ataque cibernético y dejó de enviarle vidrios a Mazda, por lo tanto la producción de Mazda se detuvo, ¿sí? Muchas veces pensamos, bueno, si le pasa al tercero, pues problema de él, ¿no? Pero resulta que no, resulta que esto puede generar también interrupciones a mi negocio. Pérdida de clientes, muchos también dicen, yo ya no voy a ir a dejar mis servicios a esa empresa que tuvo un ciberataque, y los clientes se van, ¿no? Porque no van a confiar. Esto es un poco, cuando les decía de las vulnerabilidades de día cero, que los fabricantes sacan todos los días, es que en promedio pasan 14 días después de que se descubrió la vulnerabilidad de día cero para que un exploit esté disponible después de que se publica esta vulnerabilidad de día cero. Muchas veces en las compañías no tienen la metodología de estar haciendo actualizaciones,
de aplicar parches, de actualizar toda su infraestructura. Y solo deben pasar 14 días para que ya algún atacante tenga un ataque, valga la redundancia, para aprovecharse de esas vulnerabilidades. Este es un ejemplo ahí que tenemos de todas las vulnerabilidades que se exponen día a día, de día cero. Esto es un poco, espero no confundirlos con esto, y es que yo identifico el tipo de riesgo, identifico las causas, empiezo a calificar cuál es el impacto y cuál es la probabilidad, si es alto, es medio, es bajo, y hago una medición de mi riesgo. Pero ¿qué debo tener en cuenta para hacer esa medición de riesgos? ¿Qué controles tengo yo implementados a nivel de mi red? ¿Cómo monitoreo internamente mi organización? ¿Cómo me doy cuenta, lo que yo les decía, si alguien hizo un escalamiento de privilegios? ¿Cómo identifico yo si alguien se está conectando al correo electrónico de la empresa desde un lugar donde ustedes no tienen operación? Desde China, Asia, Rusia, Ucrania, no sé, Japón. ¿Cómo superviso yo qué información se está exfiltrando de la organización? Y también les voy a contar una historia. Cuando yo llegué a esta organización donde sufrimos el ataque, empezaron a verse muchos ataques. Me recibieron con y de ahí en adelante empezaron muchos ataques. Y el presidente un día me dijo, qué raro, Laura, llegó usted y esto es como si los atacantes se hubieran enterado que usted llegó. Y yo le dije, no señor, muchas veces lo que pasa es que las cosas ocurren, pero no tenemos cómo verlo. Yo estoy poniendo acá cosas que nos va a permitir ver qué es lo que está ocurriendo. Y yo le decía, eso es como cuando uno entra y levanta ese tapete que nunca ha movido y ve por allá toda esa tierra, todo eso allá metido, así básicamente es, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, y nos pasa, les ha ocurrido un incidente, acá nunca ocurre nada. Y empezamos a monitorear la red, empezamos a ver todo y empezamos a ver ataques. Y la mayoría de nuestros clientes dicen, increíble, creíamos que no nos estaba pasando nada. No era que no les estuviera pasando, era que no estaban monitoreando lo que les estaba pasando. Más que monitorear también internamente la organización, es monitorear esa superficie de ataque. Al final todos estamos expuestos de una u otra manera. Y es pararnos en el punto desde donde están los atacantes y empezar a ver cómo nos podrían atacar, no solamente cuando estén adentro de la organización, sino desde afuera. Si tengo una página web, por ahí podrían atacarnos. Si yo tengo expuestos ciertos servidores, ciertos servicios, por ahí podrían ingresar a mi organización. Entonces, tengo ese monitoreo que me puede supervisar esa superficie de ataque. Tengo un monitoreo en la cadena de suministro, lo que les decía ahorita. Estoy monitoreando a mis terceros, estoy supervisando el estado y la postura de seguridad de ellos. Estoy en la capa más alta de exposición en Internet. Estoy protegiendo mis redes sociales para quienes tienen perfiles de sus compañías de redes sociales. Puedo saber si están suplantando mi red social en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Están hablando otros a nombre mío? ¿Qué están diciendo? Tengo un monitoreo en la Deep y en la Dark Web. Muchos no navegamos allá, muchos no sabemos qué está pasando en la Dark Web, pero resulta que la mayor cantidad de información que se exfiltra va allá es donde la venden, allá es donde la negocian. Y no solamente eso, negocian de todo. Tengo usuarios VIP, los monitoreo esos usuarios, qué se está diciendo de ellos, si se están suplantando sus perfiles. Ay, perdón, me emocioné. Entonces, en una evaluación de riesgos es importante descubrir e identificar qué controles tengo yo para cada una de esas causas. Y después de haber hecho este ejercicio, al final lo que yo quiero es, ustedes como organización deben tener un apetito de riesgo, deben decir, yo estoy dispuesto a tener mis riesgos en este nivel. De ahí no puedo superar y si hay para abajo, con esos puedo vivir y con esos puedo soportar. La idea es que a través del tiempo ustedes implementen controles que disminuya esa probabilidad o el impacto, ¿no? Por ejemplo, tener un backup no disminuye la probabilidad que no me ocurra, pero si me ocurre, voy a tener un tiempo en el que me voy a demorar menos en restaurar mi negocio.
Y acá también les vamos a hablar de otra forma de cómo disminuir el impacto de un ataque o de un ciberataque. Al final, después de que ustedes dicen, identifiqué las causas, califiqué mi riesgo inherente, que ¿qué es el riesgo inherente? Es mi riesgo sin controles, el riesgo solito, medido así. Este es mi nivel de riesgo. Resulta que tengo unos controles y ahí me va a quedar un riesgo residual. Y ese es el riesgo que queda ya después de haber implementado controles donde ustedes dicen, aquí ya me toca mirar qué debo hacer para seguir trabajando en ese riesgo inherente, perdón, en ese riesgo residual. Cuando tengo ese riesgo residual, después de haber implementado controles, tengo 4 opciones. O ustedes pueden aceptar ese riesgo y decir, convivo con él. La mayoría de organizaciones conviven con un riesgo que tenga una calificación baja o un impacto bajo. Puedo transferir ese riesgo, puedo eliminar ese riesgo o puedo mitigarlo. La verdad es que mitigarlo no es una realidad. Si ustedes quieren mitigar o eliminar un riesgo, eso significa dejar de hacer algo, ¿sí? Pero normalmente dejan de hacer algo, pero tienen que reemplazarlo por otra cosa, ¿no? Cuando lo reemplazan por otra cosa, surge un nuevo riesgo. Entonces muchas veces uno decide, me voy a ir en carro, porque es que el avión me da miedo, que se caiga, que no sé qué. Te vas en carro, pero tienes unos riesgos. Si te vas en avión, tienes otros nuevos, ¿cierto? Entonces, la verdad que la estrategia de mitigar o eliminar ese riesgo no es una solución. Casi que nos quedan las opciones de aceptar, transferir y mitigar ese riesgo. ¿Cómo transferir un riesgo? Existen las pólizas de ciberseguridad, que es un poco de lo que estaba hablándonos Adriana, y el seguro cibernético es una opción que puede ayudar a las compañías a proteger sus riesgos cibernéticos contra pérdidas causadas por un ataque. Existen algunas limitaciones, hay coberturas restringidas, no asumen el costo total de un incidente, por ejemplo, de un ransomware. Las primas cada año son más altas. ¿Por qué son cada año más altas? Porque las estadísticas cada vez son más altas. Al final, una empresa aseguradora vive de estadísticas, ¿no? Y la información que se tiene frente a ataques cibernéticos es muy baja. Cada vez que va pasando un año más, van alimentando más esa base de datos y les va dando que la probabilidad y el impacto es mucho más alto, ¿no? Por eso las primas cada año son más altas. Y existe cada año, al darse cuenta las aseguradoras de que esto es así, pues ponen más requisitos para poder acceder a estas pólizas, ¿no? Adriana ahora les va a presentar cuál es la estrategia que queremos lanzarles el día de hoy. Es una estrategia 360 que nos va a ayudar, como ella decía, a llevarlos de la mano en un ciclo completo. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Laura. Entonces, nuevamente, yo les dije, esto es un trabajo en equipo. Cuando ustedes hoy recapitulan todas las charlas que han tenido durante el día, vuelvo y les digo, hay de muchos controles, Laura les habló de muchos controles. Nosotros nos enfocamos en controles asociados a cybersecurity. Entonces, lo primero que se debe tener, en nuestro caso, es un líder en tecnologías de seguridad, los mejores productos del mundo. Una compañía que además está en un proceso continuo de realización de campañas de concientización, que está acompañando a los clientes a que tengan lo mejor de lo mejor. La tendencia global que hemos visto, estamos volviendo hace unos años, donde se hace consolidación de vendors, consolidación de proveedores. En este vendor tenemos consolidación de identidades, colaboración, analítica, correlación, correo, endpoint, absolutamente todo, telemetría en todos los aspectos. Luego se requiere un aliado de confianza, un experto. Entonces, yendo al punto de esto es mitigar, nuestra estrategia 360 es cómo mitigamos. Mitigamos con tecnologías de punta, porque no voy a nombrar marcas, pero si yo tengo un antivirus tradicional, llego a la reaseguradora y me dice, ¿y tiene CDR? No, ya está, ahí no puedo seguir, ¿cierto? Entonces tenemos que tener tecnologías de punta
conocimiento. Otra cosa que requieren las aseguradoras, que hemos visto que es donde más se está deteniendo y se está congelando el proceso, es que la revisión y verificación de controles en un principio parten del principio de la buena fe. La aseguradora te manda un formulario, yo cliente digo sí, sí, de pronto sí, te piden más información porque no confían, se vuelve un proceso de ir y venir de documentos, de entregar evidencias, de volver. En este caso nosotros tenemos un equipo de Professional Services que de una manera agnóstica puede sentarse con ustedes, hacer todo ese assessment de cara a los controles que exigen las aseguradoras y sobre todo decirles cuál es el roadmap para que lo cumplan con lo que están viendo hoy. Porque es que nadie puede solo. El que te diga yo hago de todo, yo puedo con todo, no se puede. Somos un equipo interdisciplinario. Acuérdense del MISA que se los presenté al principio. Entonces, nosotros ayudamos a nuestro cliente a ponerlo en ese punto, en ese estado de riesgo óptimo y lo introducimos con la seguridad. Decimos, mire, Blue Ocean certifica que este cliente está en este estado. Ahí ya tenemos puntos. Segundo, Blue Ocean certifica que este cliente tiene tecnologías de punta y que yo voy a estar monitoreando, detectando y respondiendo 7x24, tanto en el endpoint, con el EDR, en el famoso MXDR, con el Sentinel, eso lo vamos a hacer 7x24. Cualquier cosa yo respondo en minutos, respondo en segundos, tengo automatización, tengo talento, tengo inteligencia de amenazas, tengo fuentes de inteligencia únicas, tengo todos los recursos para estar respaldando a este cliente, yo soy detrás. Pero algo puede pasar, nada es 100% desafortunadamente. Entonces tenemos un Incident Response, un equipo de Incident Response de clase mundial. De hecho, nosotros somos como el backend del Incident Response de Microsoft, casualidades de la vida. Que en el evento de una eventualidad, este equipo está listo y puede tomar custodia de la data almacenada en el CIEM, en el Sentinel, que tiene visibilidad de todo, custodia forense que se requiere para el proceso de reclamación. Sí o sí, ante un incidente, la aseguradora te va a exigir un análisis forense. Este equipo está listo, pero el objetivo es contenerlo en el menor tiempo posible, desde los servicios de MDR y desde el Incident Response, de tal forma que el impacto sea el menor. No los impactos que estamos viendo, pero estar preparados para que el impacto en el evento de una eventualidad sea el menor. En ese momento, nosotros acompañamos al cliente también en todo el proceso de respaldo y comunicaciones para hacer efectivo su siniestro, para hacer efectiva su póliza en caso de requerirse. Con una ventaja, nosotros estamos avalados, hacemos parte del panel de más de 24 reaseguradoras a nivel mundial, tenemos ya 7 grandes reaseguradoras en Londres que dicen apuesto por Latinoamérica porque sé que Blue Ocean está detrás, porque sé que trabaja con tecnologías de punta, porque me va a garantizar que el riesgo de ese asegurado va a ser mínimo, tiene el estado de riesgo óptimo para que yo lo pueda cubrir. Luego viene la transferencia del riesgo, y en la transferencia del riesgo, en nuestra estrategia 360, yo no soy, eso es un mercado regulado, el mercado de los seguros, somos muchos involucrados en la cadena, el punto es que nunca habían Estados Unidos, aquí estamos, nosotros llevamos haciendo esto en Estados Unidos más de 2 años, ya está en Europa y lo trajimos a Latinoamérica, este es el lanzamiento como les decían, es decirles, miren, tenemos un broker de reaseguros que ya se encargó de sentarse y revisar el clausulado, las pólizas que se están adquiriendo en este momento en la región no cubren nube. Entonces, ¿cómo te digo yo? Vamos a hacer transformación digital, pero no está cubierto un siniestro. O sea, es absolutamente ilógico. En Colombia, todas las entidades pertenecientes al sector financiero, por ley, tienen que tener un seguro cibernético. Pero además, sus proveedores, todos tienen que tener un seguro cibernético para poder ser proveedor del banco. A mí me decían, mire usted, se los pongo a todos acá, si usted me ayuda a que ellos puedan adquirir la póliza, he tenido que desechar proveedores de toda la vida, de 10 años, de 15 años, servicios maduros, porque no tienen póliza cyber, porque no los cubren, porque las compañías que lo están haciendo, las aseguradoras están asumiendo el 100% del siniestro, entonces les dan una cobertura así para no perder plata. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí lo que hicimos fue rediseñar los clausulados, ajustarlos al país, porque es diferente en cada país también el nivel de exposición y demás, lograr mayor cobertura. Esto, Amthor Risk Partners es un broker de reaseguros especializado 100% en Latinoamérica y Caribe. Al ser broker de reaseguros, es el final, logramos que las reaseguradoras asuman el 100% del riesgo.
el 100%. Luego, pues la reaseguradora me vende directo a mí, necesito el ecosistema de seguros local. Entonces tenemos aseguradoras y un broker de seguros. Aquí nos acompaña Alejandro Pacheco, que es nuestro broker de seguros para Centroamérica, y eso es bien importante porque nosotros ¿qué hacemos? Los ponemos en el estado del arte, los ponemos en el estado de riesgo óptimo, le decimos, señor asegurador, acá le presento a este cliente, yo certifico que este cliente está en este estado del arte, o sea, este es su formulario, sus preguntas de cómo está a nivel de todos los controles que exigen, porque es identificación, detección, protección, recuperación, respuesta y recuperación, porque básicamente es lo que miran las aseguradoras, hasta cómo puedo recuperar yo. Tenemos Hitachi, vimos Veritas, vimos un montón de tecnologías que me ayudan en esos otros ámbitos que requiere una aseguradora para estar tranquilo y asegurarlo. Le certifico que está así y le certifico que yo estoy detrás. Y si algo pasa, yo voy a trabajar con mi cliente para responderle a usted. ¿Qué vamos a lograr con esto? Ya. Sencillo, los beneficios son todos. Más seguridad y protección de entrada, tecnologías líderes, servicios especializados, focalizados de clase mundial, mayor cobertura en nube, eso es muy importante porque si no se nos pierde el pitch y el impulso de irnos a la nube. Entonces mayor cobertura en nube, menos riesgo y menos costo de prima. Si logramos llegar a ese estado, la prima sí o sí va a bajar. El proceso de adquirir la póliza va a ser mucho más rápido. Y acuérdense que con las tecnologías de ahora, hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, en la medida en que el tiempo pasa, cada vez se fortalece más, cada vez bajan más las alertas, cada vez se fortalece la postura. Quiere decir que para el siguiente año podemos negociar en mejores condiciones. Y somos todo este ecosistema donde está desde la iniciativa de un fabricante, la preocupación de una entidad como nosotros y las mismas aseguradoras que tienen problemas, dijimos, vámonos juntos al cliente, vámonos y ayudemos al mercado a hacerlo. Entonces, esto es un poco el panel al que pertenece Blue Ocean como vendor avalado. Para mí es muy grato, de verdad, poder haber estado con ustedes contándoles. Estamos abiertos con For Consulting, venimos haciendo... Bueno, estas fueron dos semanas de correría por Latinoamérica, me quedó faltando uno, pero bueno, el último por Centroamérica. ¿Por qué trabajamos con un partner como For Consulting? Porque es que yo no hago el 100%. Solo mi offering no es suficiente para ustedes, ¿sí o no? Necesitamos data, Veritas, firewalls, necesitamos un montón, el correo, miren los ataques de phishing. Office 365 tiene un muy buen sistema de correo, pero no es un control suficiente, porque es que si lo fuera no crecería y no sería efectivo de esa manera. Entonces necesitamos un aliado que nos ayude a darle el 360 completo al cliente. Igual nosotros, nuestro equipo de servicios de consultoría, Professional Services, que además son todos exagentes del FBI, van a decir de manera certera y segura, así está este cliente. Entonces, eso es lo que queremos presentarles. Es un proceso, yo entiendo. Desde este punto de vista, yo les digo, miren, yo llevo en este mercado mucho tiempo, conozco todos los offerings, no hay una oferta que le ayude al negocio de esa manera. O sea, que además les ayude a ustedes a decir, necesito un presupuesto, pero es que yo voy a ayudar a asegurar el negocio. Desde la parte reputacional, desde la data, desde los seguros, desde poder recuperar si hay alguna pérdida con un buen seguro, yo estoy para eso. Entonces miren que nuestro rol de IT, seguridad, operaciones, riesgos, toma una posición mucho más importante. Si tienen preguntas, aquí vamos a estar, los esperamos ahora. Mil gracias por su tiempo y gracias Juan David, los dos Juan David y todo el equipo de For Consulting por estas excelentes 2 semanas. Lo hicimos en Guate, lo hicimos en Salvador, ahora estamos acá en Costa Rica y bueno, invítenme, llámenme, yo vuelvo, amo Costa Rica. Me faltó decir, como buena colombiana, me encantó el café de Costa Rica. Excelente. Muchas gracias a todos.